Bueno, hola a todos. Vamos a empezar a trabajar en la unidad 9. En esta unidad vamos a conversar un poquito sobre el desarrollo en América Latina. El desarrollo del capitalismo en América Latina se puede remontar, digamos, principalmente a el periodo previo a la Primera Guerra Mundial, donde el desarrollo se va a dar principalmente por un modelo basado en el crecimiento guiado por exportaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de los países latinoamericanos tenían bienes primarios que eran bienes de exportación y que ese, digamos, desempeño o esa alta productividad que podían tener los bienes exportables podía desencadenarse en un mayor crecimiento en el resto de los sectores. Ya que es importante tener en cuenta que no solo hace falta que el sector exportador sea dinámico, sino que ese dinamismo pueda trasladarse a los sectores no transables o a los sectores no exportadores. Las actividades que van a ser no vinculadas al sector exportador van a ser el comercio, los servicios, la construcción, la obra pública, digamos. Y acá el dinamismo va a poder transmitirse con nexos hacia atrás, nexos hacia adelante o con la producción de bienes domésticos de uso complementario a la industria exportadora, como también bienes que satisfacen la demanda local. En ese contexto, dos grandes sectores vinculados al mercado doméstico y que no, digamos, no van a estar linkeados directamente al sector exportador, van a ser el sector de la agricultura de uso interno y las manufacturas, digamos, el sector manufacturero, la industria doméstica. Y acá va, digamos, el proceso, si analizamos el primer caso, el de la agricultura de uso interno, vamos a tener distintas situaciones según cuál sea el país. En los países del Cono Sur principalmente el proceso de transformación sí se va a poder dar y esto va a estar vinculado con que tanto la dieta como las tecnologías aplicadas en el sector exportador coinciden, digamos, con los avances que pueden aplicarse en el sector no exportador, pero van a tener también como detonante negativo en general, digamos, los países latinoamericanos, que la agricultura para exportación, digamos, va a usar, digamos, la mayoría de los campos y van a quedar pocos campos utilizados para la agricultura de uso interno, como así también el aumento de la productividad de los exportables va a desplazar a los bienes no exportables en la actividad comercial. Y acá, digamos, en el cono sur la transferencia sí se va a poder dar o se va a dar de una manera más dinámica, mientras que en el resto de los países va a estar más condicionada. Y ese condicionamiento se va a dar por distintos factores, principalmente por la falta en el sistema de transporte, porque los salarios reales no van a ser del todo adecuados, van a ser bajos, entonces no van a incentivar la producción en estos sectores. Muchos costos reales o pocos incentivos para la producción doméstica, la falta de educación que va a hacer que el dinamismo no pueda, digamos, apropiarse por los trabajadores y un excedente, digamos, de mano de obra que va a generar que el traspaso a un sector más dinámico, menos dependiente de la mano de obra, sea políticamente o socialmente indeseable, ¿sí? Entonces tenga un alto costo político y social que va a repercutir negativamente en este traspaso de mano de obra a quizás tecnologías más avanzadas. Por el lado de la industria manufacturera, en general en América Latina la industria manufacturera va a ser más bien de tinte artesanal. La industrialización va a estar demorada por las fallas o las diferencias en el sistema de transporte, no va a haber financiación adecuada, el capital va a tener, digamos, altos costos y los empresarios locales van a tener poca capacidad de lobby, lo cual va a también perjudicar, entre comillas, o va a ralentizar el proceso de la industria manufacturera. Y acá, digamos, van a aparecer
las nuevas fábricas modernas, o sea, más allá del sector artesanal, que también van a tener los mismos problemas del abasto de materias primas, problemas del abasto de energía o de la infraestructura social, que el mercado en general, los mercados van a ser muy chicos, entonces no van a garantizar la escala necesaria que haga falta, digamos, para poder hacer frente a una industria moderna eh, dinámica, digamos, y en este caso sí van a aparecer grandes eh, fábricas que van a estar, digamos, ubicadas de acuerdo a dónde se ubiquen los mercados, entonces va a empezar a aparecer esta economía de conglomerados. La mayoría de las industrias van a ser vinculadas con el sector textil y sí van a existir ciertos mecanismos de protección a la industria que van a hacer que no sea esta industria tan competitiva a nivel internacional. En lo que refiere a los incentivos que hace la industria, no solo los precios van a ser incentivos a la industria, sino también la política arancelaria, cómo son los costos de transporte, los precios internacionales, el tipo de cambio y el precio de las importaciones. Y acá hay que tener en cuenta que si bien existieron aranceles o existió una política fiscal activa, en general la política fiscal lo que buscaba era tener ingresos, ¿sí? Entonces no existía una lógica específica de protección a ciertas industrias para favorecer el dinamismo industrial o la industrialización. En el último periodo, digamos, en el último cuarto del siglo XIX, se va a nivel mundial va a surgir como una tendencia más ligada a la liberalización, pero no, no se va a dar nunca, vamos a tener una economía completamente liberal porque eso implicaba reducir los ingresos del Estado y el Estado no tenía capacidad o no lo quería hacer. Ahí aparece este concepto de la tasa efectiva de protección, donde no solo la protección depende de los aranceles que se le pongan a las importaciones, sino que también depende de cómo inciden los aranceles o la protección que tienen los insumos importados. Entonces la tasa de protección que tiene un bien generalmente es mayor a la tasa nominal, porque además los bienes importados que incluyen el proceso productivo también van a tener tasas de protección. Generalmente la tasa de protección en estos países fue relativamente, o sea, en los países latinoamericanos, fue relativamente alta. Y acá entonces vamos a tener o va a aparecer la lógica de que, bueno, la política fiscal no estuvo del todo bien direccionada, que si bien se aplicaron algunas medidas de protección a la industria, no fueron del todo congruentes con la distribución del ingreso o con las formas de hacer frente a la competencia internacional de los bienes importables, que generalmente había un problema de a quién afectaban los costos de la protección y que en general si bien se buscó fomentar la industria doméstica, esta fue en gran parte a través de los alimentos o los textiles, que eran sectores que no eran del todo eficientes, que tenían gran protección a nivel internacional y que favoreció entonces una industrialización de baja calidad y altos costos y altos precios. Y esto va a tener que ver con que los mercados eran chicos, entonces los mercados no garantizaban la escala o la capacidad industrial, que la demanda no era del todo dinámica y además que por las altas barreras de acceso, los altos costos y la alta protección no existía la correcta competencia que permitía el desarrollo industrial propiamente dicho. Y si uno hace un análisis como a nivel global de cómo se dio la industria en este periodo para los países latinoamericanos, vamos a distinguir que existen tres grandes grupos de países
por un lado, los países que tuvieron altas tasas de crecimiento de las exportaciones y que pudieron trasladar, digamos, la productividad al sector no exportador, y ahí va a aparecer el cono sur, Argentina, Chile y Uruguay principalmente. Uruguay no tan bien, pero van a ser, digamos, como los tres países más importantes. Después va a haber un segundo grupo de países que van a tener un alto grado de crecimiento de las exportaciones, pero baja productividad del sector no exportador, y ahí va a aparecer el caso de Cuba y de Puerto Rico, que tanto las políticas que fueron aplicando, monetarias, fiscales y cambiarias, no permitieron o no favorecieron el traspaso digamos, de este dinamismo del sector exportador al sector no exportador. Y después vamos a tener, digamos, un tercer grupo de países que van a ser aquellos países que no tienen, digamos, un dinamismo exportador tan significativo y que tienen baja productividad en el sector no exportador, que van a ser todo el resto de los países, ¿sí? Y en general, la mayoría de los países latinoamericanos va a mostrar entonces en este periodo una incapacidad de trasladar la eficiencia del sector exportador a los sectores no exportadores, ya sea por la falta de capital, la falta de sistema de transporte o las deficiencias en la mano de obra y la escasez de los mercados. Y entonces va a aparecer como una oportunidad, entre comillas, desaprovechada por todos estos países que no logran consolidar en este periodo de alto dinamismo y de alta liberalización a nivel mundial, no logran consolidar el sector no exportador.